Es importante resaltar que la microbiología agrícola se involucra directamente hacia el aporte de conocimientos en base a las propiedades físicas y químicas del suelo, las cuales estas están determinadas mediante procesos, las cuales se basan en la formación y en la evolución de la agricultura. Principalmente, estas están determinadas mediante la nutrición de las plantas y por supuesto de la prevención de los agentes patógenos que puedan perjudicar la estabilidad y la formación de las mismas. Asimismo, quien expone el ingeniero Víctor Hernández. La microbiología aplicada a la agricultura es muy importante, ya que esta es utilizada para la fertilización de los suelos y de igual manera el control sanitario de las plantas, ya que al utilizar estos métodos desde una manera ecológica se va mejorando la productividad de las plantas y asimismo también de los microorganismos. El saber utilizar y aprovechar los suelos para la aplicación de los cultivos. Estas también se pueden utilizar para la prevención de entrada de insectos patógenos dañinos que causaría algún daño tanto físico o genotípico a las plantas, a lo que podemos conocer como fitopatologías, debido a la falta de atención que realiza el productor en las unidades de producción, en este caso de plantas, tales como se pueden presentar enfermedades, tanto por causas de bacterias, de protozoarios, de parásitos e incluso de animales. El mejoramiento fitosanitario se utiliza principalmente para mejorar la productividad de una planta y así de alguna manera tener una protección en los alimentos. Tanto esto es utilizado para la prevención de algunos agentes patógenos como también para mejorar o acelerar el proceso productivo. Esto es muy utilizado en el mundo de la agroecología, destacándose que podría causar daños a largo plazo a las plantas y asimismo también al producto, ya que esta sustancia química, al ser consumida por una persona, podría causar posibles intoxicaciones. Es por ello que desde la manera ecológica es un preventivo para evitar posibles enfermedades, posibles intoxicaciones y de igual manera mantener sana tanto la planta, el fruto y por supuesto el suelo, con el fin de crear mayor actividad microbiana y asimismo tener abundancia en la producción. Asimismo, es importante resaltar que una de las herramientas más utilizadas desde el punto de vista agroindustrial es la utilidad de un purín, en este caso un purín de ortigas. ¿Por qué? Porque es uno de los más conocidos, uno de los más utilizados y uno de los más factibles, de los más eficaces al momento de aplicarlo en una planta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se utilizan diversos materiales que a continuación los voy a mencionar, pero utilizan un mecanismo de fermentación en el cual se activan algunos microorganismos desde un enfoque microbiano y por supuesto desde una manera anaeróbica, ya que no necesitan oxígeno y pueden sobrevivir tanto desde una manera aeróbica como anaeróbica, o sea, con oxígeno o sin oxígeno. De igual manera, esto es utilizado para que la planta sea más resistente a las agresiones externas, tanto producto de bacterias, de parásitos, protozoarios o incluso animales, en el sentido de que no tengan
tanto lesiones físicas como genéticas, tanto en la hoja, tallo o en las raíces. Por supuesto, esta beneficia 100% al suelo, ya que le proporciona principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, NPK, que quiere decir que le da unos buenos nutrientes para la formación y el mejoramiento productivo. Este también actúa para prevenir posibles enfermedades futuras causantes por hongos y bacterias, ya que tanto en diversas plantas que se mantienen en áreas húmedas contraen hongos y por ende estos le van a causar de alguna manera un ente parásito. En los ingredientes podemos encontrar que no son muchos. Es 1 kilo de plantas de ortiga, las cuales estas se deben cortar en las horas de la mañana. Esto con el fin de obtener a las plantas con mayor activación bacteriana. Un cubo con su correspondiente sello, con su tapa. Esto con el fin de impedir que le entre oxígeno, para que así se realice de manera eficaz la fermentación que se desea obtener. Y 10 litros de agua, que es lo último que se le va a agregar. Esto se sella, obviamente se agita y se mantiene en un lugar oscuro, húmedo y que con una temperatura no más de 20 grados centígrados. Esto con el fin de que genere una fermentación más rápida y más eficaz y se activen algunos microorganismos y bacterias en el proceso. A continuación, para la elaboración de un purín de ortiga, es importante recalcar que este kilo de ortiga se le va a agregar al cubo, seguidamente los 10 litros de agua, se agita, se cubre con la tapa, impidiendo la entrada de oxígeno con el fin de aumentar la fermentación del producto y que exista la actividad microbiana deseada. Esto se deja fermentar durante una semana. Seguidamente, al destaparse, se va a apreciar un olor fétido, un olor muy fuerte, caracterizado a la fermentación que se realizó. De igual manera, también se aprecia, como en la imagen, un pus blanco, que es el producto de la fermentación o el resultado final. Esto mismo se deja reposar durante unos minutos y se cuela. ¿Con qué fin se va a colar el producto? Se cuela con el fin de evitar la entrada de hojas y semillas. ¿Por qué ocurre esto? Porque al agregarse directamente el purín a la planta sin colarse, va a tener la entrada de una semilla, va a fermentar y va a crecer una planta de ortiga en medio del producto o al lado de la planta donde se cultivó. Por ello no causaría el mismo impacto positivo que es el deseado, que es aumentar la productividad, impedir a los agentes patógenos que ataquen a la planta. Más bien crearía una nueva planta y no generaría ningún beneficio, más bien un perjuicio, porque estaría absorbiendo los nutrientes y los minerales deseados para la planta que se le está agregando el purín. Es importante resaltar que una vez se tenga el purín ya colado, se va a utilizar 1 litro del purín y se va a diluir en 15 litros de agua. Seguidamente esto se va a almacenar nuevamente, se va a durar durante 4 semanas almacenado, sellado, con el fin de utilizar un segundo proceso de fermentación.
Esto con el fin de activar aún más la actividad microbiana y que sea con mayor factibilidad de repeler enfermedades, repeler bacterias, repeler protozoarios y animales ajenos a las plantas que pudieran causar algún daño en la hoja, tallo o raíces. Y por supuesto mejorar los minerales del suelo. Siendo esto un método, como se mencionó anteriormente, un método ecológico. Antes de explicar el proceso de fermentación, es importante recalcar que el tipo de fermentación que realiza este producto es la fermentación láctica. ¿Por qué es una fermentación láctica? Porque ocurre este proceso o ocurre esta activación cuando hay ineficiencia de oxígeno, la cual la actividad o la bacteria que se activa es la bacteria epífita. Esta crea un ácido denominado láctico debido al mismo, lo que aumenta la fermentación, aumenta el progreso, baja el pH, lo que genera la acción de repeler agentes patógenos, tales como los ácaros, los pulgones, los que causan variedad de enfermedades a las plantas, tanto radicular, hoja y tallo. Ya para finalizar, las bacterias epífitas. Las bacterias epífitas son aquellas que fueron creadas por medio de una fermentación láctica, como se pudo observar en el proceso de la fermentación de un purín de ortiga. Estas bacterias tienen como función crear morfológicamente una defensa a su hospedero. En sí, por medio de la fermentación y agregársele a una planta, cumple con los requisitos que es repeler las enfermedades, repeler los parásitos y repeler cualquier tipo de ente patógeno que pueda perjudicar la productividad de un cultivo. Asimismo, estas producen polisacáridos, las cuales son carbohidratos complejos formados por un gran número de azúcares. Este gran número de azúcares son las causantes del proceso de fermentación. Gracias al proceso que ella ejecuta, fermenta el producto y se crea el purín de ortiga, las cuales son asimiladas mediante las enzimas.